Bueno, me pidieron que diera esta charla sobre la eutanasia, el proyecto de ley de Ope Pasquet, y desde un punto de vista especialmente jurídico. Voy a utilizar estas diapositivas para que sea más fácil el seguimiento de la exposición. Vamos a ver, en primer lugar, cuál es el régimen normativo actual. Luego vamos a ver cuáles son las modificaciones que se pretende introducir. Compararemos los valores, la finalidad de uno y otro sistema, y después finalmente veremos si es factible desde el punto de vista jurídico hacer este cambio, si la Constitución y los derechos humanos lo permiten. Las normas que se están modificando y que actualmente están vigentes son normas penales. El Código Penal establece el delito de homicidio, que establece que el que con intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con X pena. El homicidio permite también el homicidio piadoso, que es una situación en la cual, si bien es delito, si bien está prohibido, el juez puede exonerar del castigo a la persona que lo hace por móviles de piedad y ante súplicas reiteradas de la víctima. El delito de determinación o ayuda al suicidio es el otro delito que está estaría modificado por este proyecto. Establece que el que determinare a otro al suicidio o le ayudare será castigado con determinada pena. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege con estos delitos? Esto es fundamental, es el cambio que queremos insistir, que se produce. El bien jurídico es el derecho fundamental que la sociedad considera fundamental y que lo protege a través de un delito. Todos los delitos tienen una finalidad que es el bien jurídico que la sociedad quiere tutelar con ese delito. Siempre los delitos afectan a la sociedad, no solamente a la persona particular que sufre el delito. ¿Cuál es en este caso ese bien jurídico? La igual dignidad inherente de todo ser humano, de la cual se deduce el derecho a la vida, el igual derecho a la vida de todo ser humano, y por lo tanto la prohibición absoluta de matar. El derecho a la vida es considerado absoluto, inherente al ser humano, es decir, si alguien es ser humano tiene derecho a la vida, no importa ninguna otra cosa, no importa si esa persona quiere morir o no quiere morir, quiere que la maten o no, si es humano tiene derecho a la vida. Si tiene derecho a la vida, los demás tienen el deber de no matarlo. Y es incondicional, no depende de que esté sano o enfermo. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, el ser humano, la única condición que tiene que tener para tener derecho a la vida es estar vivo. Y es irrenunciable por eso mismo, porque si depende de ser humano o no ser humano, por más que yo renuncie, sigo siendo humano y por lo tanto sigo teniendo el derecho a la vida. El que está afectado por este delito es la sociedad. La sociedad obviamente tiene derecho a decidir todo lo que tenga que ver con los delitos y con eso va a limitar la libertad de las personas porque constituyen parte de lo que se llama el orden público, algo que afecta a toda la sociedad y no solamente al individuo. Por eso yo no puedo renunciar a un derecho, sino que tengo el deber de ejercer ese derecho y de que se me respete ese derecho, quiera yo o no quiera, porque es un derecho de orden público. ¿Qué dice el proyecto de ley? Establece en el artículo primero que queda exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley, y a solicitud expresa de una persona mayor de edad psíquicamente apta,
enferma de una patología terminal irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayuda a darse muerte. Entonces, ¿qué es lo que está estableciendo esta norma? Que el homicidio que estaba previsto antes, cuando lo hace un médico y cuando a quien mata es a una persona que está en estas dos situaciones, enferma de una patología terminal, irreversible, incurable, o con sufrimientos insoportables, que pueden ser físicos o morales, si esa persona lo solicita, el médico pasa a tener una autorización legal para darle muerte. Entonces, si le da muerte, si hace la acción de dar muerte, no comete homicidio. Es decir, tiene autorización para matar, autorización legal para matar. O ayuda a darse muerte, en este caso sería autorización para determinar o ayudar a alguien a suicidarse sin cometer el delito de determinación o ayuda del suicidio. Bueno, además se tienen que cumplir las condiciones de la ley de la consulta a otro médico, un plazo de 15 más 3 días más, y bueno, si se cumplen todos esos requisitos, se considera que el médico tenía derecho a matar, la persona no tenía derecho a la vida porque había renunciado y por lo tanto no hay ningún delito. Eso rápidamente es lo que pasaría con esta norma. ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado, la finalidad de este derecho una vez que, de este delito, perdón, del delito de homicidio, una vez que quede consagrado, sancionada esta ley? La finalidad va a ser cambiar el valor de la vida. La vida hasta ahora era un derecho igual para todas las personas, ahora no, ahora va a haber personas con dignidad y personas sin dignidad, personas que tienen derecho a la vida y personas que no tienen derecho a la vida. Los enfermos, los que no estén enfermos ni tengan ningún sufrimiento insoportable, en principio serían seres dignos, por lo tanto su vida va a valer aunque ellos no quieran, es decir, tiene un valor independiente de la valoración humana, que eso es lo que implica que sea digno, un valor inherente. En cambio, las otras personas, las que tengan una enfermedad terminal o un sufrimiento insoportable, van a tener no dignidad, porque no van a valer por el solo hecho de ser seres humanos. Van a valer en la medida en que ellos se valoren, en que ellos quieran vivir, valoren su vida, y en la medida en que el médico valore su vida o no la valore. Si él no valora su vida, además tiene que haber un médico que no la valore. Y en ese caso su vida no vale. En ese caso el médico tiene derecho a matar y la persona no tiene derecho a vivir. Entonces, la vida pasa a ser renunciable para estas personas. Además de hacer esta división entre personas dignas y no dignas, esta norma va a establecer que la vida de todos va a valer distinto, porque la vida también de quien esté sano no va a valer por el hecho de ser ser humano, es decir, no va a tener una dignidad inherente, no va a haber un derecho humano propiamente a la vida, porque no va a ser algo que le corresponda por el hecho de ser humano. Le va a corresponder por el hecho de estar sano, pero no por el hecho de ser humano. No va a ser incondicional ese derecho. Va a estar condicionado a que esté enfermo con una enfermedad terminal y demás. Entonces, va a cambiar el derecho a la vida, va a cambiar la dignidad de la persona. Esto es muy importante. Queda claro entonces cuáles son los valores que están en juego. Por un lado, la dignidad, por otro lado, una situación en la cual las personas no tienen dignidad. Algunos, claramente su vida no vale, y las de otros valen, pero no por ser humano, no tendrá una dignidad inherente, vale porque está sano. Y además una valoración de la libertad que permite que la libertad vaya incluso contra la propia dignidad.
Entonces, diremos algo rápidamente sobre la dignidad. ¿Por qué es tan importante este valor de la dignidad? ¿Por qué decimos, no, preferimos seguir con este valor de una dignidad inherente a todo ser humano? Porque el concepto de dignidad es un concepto que ha sido considerado unánimemente por todos los países después de la Segunda Guerra Mundial en la Declaración Universal de Derechos Humanos como el valor fundamental de la vida social, el valor fundamental del derecho, el valor fundamental que había que asegurar, garantizar por parte de todos los estados si no se quería volver a los horrores cometidos durante el régimen nazi, en donde por no considerar que todas las personas eran igualmente dignas, que toda vida valía, se llegaron a atrocidades que horrorizan a la conciencia de la humanidad, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, dignidad, ¿qué significa? Un valor excelente o supremo, inherente, es decir, que se tiene por el hecho de ser lo que se es, en este caso por el hecho de ser humano. El ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene esta dignidad. No es algo que le otorgue nadie, sino que es algo consustancial al ser humano. Esto lo dice Wikipedia, es decir, es un conocimiento común. No depende de ningún tipo de condicionamiento, ni de diferencias étnicas, de sexo, de cualquier otro tipo. Kant decía que el ser humano tiene dignidad, no precio. Las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. ¿Por qué tiene precio las cosas? Porque valen según que sean valoradas por el ser humano. Cuanto más la valoren, más valen. Y la valoran para una determinada finalidad. En cambio, el ser humano es fin en sí mismo, dice Kant. No puede ser tratado como un medio para otra finalidad. No puede ser tratado como cosa, como medio. Tiene un valor, por eso, absoluto, no relativo. Este es el concepto de dignidad. Y este concepto de dignidad es fundamental además para la ética, ¿no? Las personas no valen por el hecho de ser valorados, sino porque son valiosas, porque son lo máximamente valiosos, deben ser valorados. Porque yo soy lo máximamente valioso, debo valorarme yo a mí mismo. Tengo que tener autoestima. Y por eso es que puedo elegir libremente qué me conviene, porque quiero ser más que lo que soy, quiero desarrollar mis potencialidades. Tengo que querer el ser de las personas, querer que sean todo lo que pueden llegar a ser, querer su desarrollo. Y esa es la finalidad además de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad también se fundamenta en esta dignidad de la persona humana. Porque todas las personas son igualmente dignas y están necesitadas de los demás para lograr ese pleno desarrollo, el hombre es social por naturaleza. El hombre necesita de los demás y para desarrollarse, por eso la finalidad de la sociedad tiene que ser crear las condiciones para el pleno desarrollo de todas las personas. Eso es el bien común. Por eso, una sociedad que no se plantee como finalidad el pleno desarrollo de todas las personas, sino que en vez de facilitar ese desarrollo, facilite que las personas dejen de existir, en vez de desarrollarse, se extingan, es una sociedad que está haciendo lo contrario de lo que es su finalidad. No es para eso que necesitamos de los demás. Y el derecho, a su vez, tiene... ¿En qué consiste el derecho? El derecho es aquello que le corresponde a cada uno, que los demás deben hacer. Los demás tienen un deber en relación con aquello que yo soy, que es mío en el sentido de que los demás me lo deben respetar. Lo que uno es en primer lugar es su propia vida, y como eso vale, los demás deben respetarlo, por eso tiene un valor intrínseco y por eso es que hay derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos se fundamentan en la dignidad humana? Porque los derechos humanos son aquello que le corresponde, que constituye a cada ser humano por el hecho de ser humano, y como es eso tan valioso, debe ser valorado por los demás. Engendra en los demás un deber. Ese deber es absoluto, siempre hay que respetar a todo ser humano, por lo tanto el derecho
es absoluto, el derecho a la vida es absoluto. Bueno, esto, decíamos, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, habla de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, dice que en el primer artículo, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, esto vamos a pasarlo medio rápido. La familia es fundamental para la dignidad porque es donde se quiere a las personas por lo que es, no como medio para otra finalidad. Y para la medicina también es fundamental la dignidad porque se trata de curar, aliviar, cuidar, acompañar a una persona. Están centrados en que la persona es lo que más vale y eso es lo que el médico le valora, y por eso tiene claro que no puede matar. Los cuidados paliativos que tienden justamente a este acompañamiento en esas situaciones en las que ya no es posible curar a la persona, tienen esa función de humanización de la medicina. La medicina no tiene como mandato, como regla principal, principio fundamental de la ética médica, el no matar, y no daré ninguna droga letal a nadie aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, dice Hipócrates en el siglo V a.C., y el juramento hipocrático lo han venido repitiendo los médicos a lo largo de 25 siglos. Y eso lo mantiene actualmente la Asociación Médica Mundial. Dice la eutanasia, que es el acto de terminar deliberadamente con la vida de un paciente, incluso a pedido del paciente o a pedido de parientes cercanos, no es ético. Y alienta encarecidamente a todas las asociaciones médicas nacionales y a los médicos a abstenerse de participar en la eutanasia, incluso si la ley nacional lo permite o lo despenaliza bajo ciertas condiciones. El Sindicato Médico del Uruguay está asociado a esta Asociación Médica Mundial. Y el Código de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay, que está recogido en una ley, también consagra esto. Fue aprobado por un plebiscito de todos los médicos del país, un 80% de los médicos lo votaron a favor, estableció que la eutanasia activa, entendida como la acción o omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Bueno, este es el régimen actual. Dignidad absoluta del ser humano, vida humana como derecho absoluto, y ética médica que lo reconoce mundialmente y aquí también. Lo que se está proponiendo es que haya seres humanos que no tengan vida digna y que por eso se considera que su muerte es digna. No porque es una muerte adecuada a la dignidad de la persona humana, adecuada al valor de su vida y que por eso implicaría no matarlo. Está definido en nuestra ley, en la Ley de Derechos de los Pacientes, está definido que es muerte digna y dice que es la muerte natural, sin eutanasia ni encarnizamiento terapéutico. Sin eutanasia, evitando todo aquello que pueda adelantar la muerte por cualquier medio, cualquier acto que tenga como finalidad adelantar la muerte, y también evitando lo que le llama la ley la futilidad terapéutica, tomar medidas terapéuticas que ya no son conducentes para salvar a la persona, porque esa persona ya no tiene posibilidad de sobrevivir, de sanarse, y lo único que hacen es causarle más daño, más sufrimiento, cuando a esa altura lo que tendrían que tratar es de aliviarlo y acompañarlo. Eso está condenado por todos, por la ética médica y el derecho. Entonces, muerte digna es un error hablar de muerte digna. No hay muerte digna en este sentido. La muerte digna es la muerte natural, acompañado para que sea sin dolor, en paz. ¿Y cuál es entonces el fundamento que se esgrime? Se habla de libertad, de que cada uno es libre de hacer lo que quiere con su vida. Y esto es falso porque uno tiene deberes con su vida. Con su vida tiene que cumplir todos sus deberes. Uno es digno precisamente porque vale, y porque vale debe quererse.
a sí mismo y debe querer a los demás, debe valorar a los demás y con su vida debe ayudar a los demás a que los demás también puedan desarrollarse. Uno es un regalo para los demás. Por eso existe ese deber de quererse a sí mismo y a los demás. Esta dignidad es intrínseca igual para todo ser humano. Entonces, para ir concluyendo, ¿es jurídicamente admisible el cambio? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice en los derechos humanos? Dicen primero lo que venimos repitiendo, que la dignidad es inherente a todo ser humano y todos tienen derechos inherentes, por lo tanto. El artículo 72 de la Constitución habla de derechos inherentes a la personalidad humana. Es decir, que por ser humano, porque persona es todo ser humano, lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, lo dice el Código Civil, lo dice el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, todos reconocen que los seres humanos tienen derechos no porque se los reconozca una mayoría, ni porque se los dé la ley, sino porque son humanos. El derecho a la vida es el primer derecho humano y es inherente. Todas las personas, por lo tanto, van a ser iguales ante la ley, porque todos, en la medida en que sean humanos, van a tener ese derecho a la vida. Y esto constituye un límite al poder del Estado y de las mayorías. La Suprema Corte lo dice muy claramente en varias sentencias, pero en esta del 2009 lo dice así: en la democracia constitucional o sustancial, esa esfera de lo no decidible en las constituciones democráticas, que es lo que en las constituciones democráticas se ha convenido sustraer a la decisión de la mayoría, es la tutela de los derechos fundamentales, los primeros de ellos el derecho a la vida, respecto a los cuales no hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público, en áreas de los cuales puedan ser sacrificados. Es decir, los derechos humanos no se pueden decidir por mayoría, no los puede decidir el legislador, no puede cambiarlos el legislador. Y en concreto, el derecho a la vida, en la Suprema Corte también entiende que es un derecho absoluto. Se fundamenta en esta disposición de la Constitución que dice: a nadie se aplicará la pena de muerte. Quiere decir que a ninguna persona se la puede matar. A ninguna es en ningún momento, en ninguna condición, en ninguna situación. Por eso es absoluto. No puede haber una situación en la que, invocando otro derecho, se pueda matar a una persona, salvo la legítima defensa, que es invocando el mismo derecho, el derecho a la vida, que no es que prime, es que se suspende mi deber de ayudar al otro a desarrollar su vida cuando el otro quiere quitarme mi vida. Entonces, lo dice así la Suprema Corte: corresponde señalar que la Carta, la Constitución, reconoce la existencia de variados derechos fundamentales, pero ninguno de ellos, con excepción del derecho a la vida, tiene constitucionalmente carácter absoluto, pudiendo en consecuencia ser limitados por el legislador. Es decir, el derecho a la vida no puede ser limitado por el legislador. Este es el derecho mínimo. El primer principio de la vida social, dijimos, es la igual dignidad inherente de todo ser humano. El primer derecho de toda sociedad es el derecho a la vida. La primera regla de actuación en toda sociedad es la prohibición de matar. Eso es el mínimo. Y esto además tiene que ser protegido por el Estado. Lo establece el artículo 8 de la Constitución, el derecho a ser protegido en el goce de la vida. Y a todos por igual, dice el artículo 8. Por lo tanto, no se puede proteger más la vida de los sanos que de los enfermos, como se estaría haciendo con esto, ¿no? Bueno, y vamos a ir concluyendo porque ese es el tiempo. Es irrenunciable este derecho, indisponible, es un derecho de deber. Está claro también esto en el artículo 44 de la Constitución, donde dice: todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Eso quiere decir que el derecho a la vida no es solo un derecho, es un deber. Deber de cuidar la propia vida, por eso tengo que cuidar mi propia salud. Está reconocido en todas las declaraciones de derechos humanos. Se habla del derecho inherente a la vida, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, todos hablan de que el derecho a la vida es un derecho que no puede dejar de respetarse nunca, y tampoco en el caso de la eutanasia.
acá hablan del deseo de morir, no genera el derecho a morir a manos de un tercero. El deseo de morir no es una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a una vida. La eutanasia siempre debe ser prohibida. Eso es lo que dicen los derechos humanos. Conclusión, vamos a citar a Carlos del Piazzo, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, que dice: la sociedad jurídicamente organizada en el Estado no está legitimada para desproteger la vida. Eso es lo que se haría en este caso, se desprotegería la vida de ciertas personas. La vida es un bien absoluto y supremo, imprescindible, imprescindible de todos los demás derechos fundamentales. El Estado no puede entonces ni debe relativizarlo. No puede decir sí, pero en esta situación y si la persona quiere. En segundo término, el principio de igualdad invoca contra esta posibilidad de la eutanasia, ¿no? Todos tienen el derecho a recibir igual protección de parte de las leyes. Y por último, la finalidad de la sociedad. Esta es la finalidad de la sociedad, el pleno desarrollo de las personas, con lo cual una norma que pretenda lo contrario atenta contra la propia finalidad de la sociedad. Dice: la negación del derecho a la vida precisamente porque lleva a eliminar la persona en cuyo servicio se encuentra su razón de existir, es lo que se contrapone más directa e irreparablemente a la posibilidad de realizar el bien común. Bueno, muchas gracias, quedo a las órdenes por cualquier aclaración o ampliación que requieran.